Mi nombre es Cintia Ottaviano, soy trabajadora de la comunicación y ahora responsable de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. La DEFE, como le decimos todos, que es el organismo que ha sido creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que los oyentes y los televidentes de todo el país puedan reclamar cuando se vulneran sus derechos. A partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se considera que los oyentes y los televidentes no son meros consumidores, que no son parte de un punto de rating, sino que son plenos sujetos de derecho y ya no tenemos la información asociada a la mercancía, sino la información como derecho humano. Todos y todas el mismo derecho de dar y de recibir información, de investigar, de buscar, de difundirla, pero también de reclamar cuando se vulneran esos derechos en la radio y en la televisión. Creemos que es fundamental la tarea pedagógica porque no tenemos capacidad sancionatoria, estamos alejados de regímenes punitivistas y judicializadores de la comunicación. Creemos que la comunicación se construye colectivamente con las distintas miradas, las distintas perspectivas y por eso cuando alguien vulnera un derecho tenemos encuentros donde dialogamos y a partir de esos diálogos logramos reparar el daño que se haya hecho. Es fundamental que las audiencias sean comprendidas como nuevos sujetos de derecho y que quienes trabajamos en la comunicación sepan que hay personas del otro lado de la pantalla, personas del otro lado del aparato de la radio también o de la computadora y que tienen derechos que deben ser respetados. Y esa es la tarea de la Defensoría del Público, trabajar en la educación crítica de las audiencias, pero trabajar también en acercar herramientas, en tener un diálogo y un debate permanente con los trabajadores y las trabajadoras de la comunicación, para que vayamos transformando ese esquema mercantilista de la comunicación en uno que sea en la perspectiva de los derechos humanos, en una comunicación democrática. Y por eso es que hemos generado espacios de debate junto con la jefatura de gabinete, junto con el diputado Leonardo Grosso, para poder llevar adelante un decálogo, una guía, un escrito en definitiva donde los periodistas puedan contar con herramientas para el tratamiento responsable de las noticias vinculadas con hechos de violencia institucional. En la Argentina venimos construyendo un nuevo paradigma comunicacional, estamos dejando atrás un paradigma comunicacional que era autoritario, que era mercantilista y que era liberal, que permitió que se persiguiera personas y se hiciera desaparecer personas por su opinión, por su ejercicio periodístico también, que permitió monopolios o concentraciones oligopólicas de la comunicación y que tenían a la información como una mercancía. Desde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aunque en realidad desde la recuperación democrática, distintas organizaciones sociales lucharon para que la información no se considerara más una mercancía, sino que se considerara un derecho. La información como derecho humano. Y si la información es un derecho humano, es un derecho que ya tenemos todos y todas en igualdad de condiciones, tanto para dar como para recibir, tanto como para poder investigar y difundir, como para poder reclamar si es que en esos medios de comunicación no se cumple con nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De manera que nuestra tarea es recibir y canalizar todos los reclamos del público. Y nuestra tarea también es la educación crítica de las audiencias y trabajar con quienes están en los espacios de la comunicación audiovisual para que tengamos prácticas de ejercicio responsable de la comunicación, donde nos alejemos de esa matriz hegemónica mercantilista y donde entonces empecemos a construir una comunicación democrática. Dentro de ese espacio es que venimos trabajando con distintas organizaciones de la sociedad civil y con periodistas, con comunicadores, pero también con camarógrafos. Comprendemos que la comunicación es una construcción compleja, no es nada más que el que está o la que está frente al micrófono y por eso trabajamos integralmente. Hemos tenido distintas áreas de reclamo por parte de las audiencias que notan espectacularización en las noticias, espectacularización en los informativos, dramatizaciones excesivas, cómo en nombre del rating se vulneran los derechos de las personas, cómo en realidad la información socialmente relevante no está.
Y a partir de esos reclamos hemos trabajado en distintas áreas. La primera guía de tratamiento responsable que hemos tenido ha sido sobre desastres y catástrofes como consecuencias de las inundaciones que hubo hace 2 años en Buenos Aires y aquí en la ciudad de Buenos Aires. Luego hemos trabajado otra guía porque hemos tenido distintos casos sobre salud mental, de manera que hemos hecho varios encuentros y debates sobre cómo debería ser un tratamiento responsable de las noticias vinculadas con la salud mental, cómo dialoga la libertad de expresión, el derecho a la comunicación con la nueva ley de salud mental. Y hemos trabajado también recientemente y desde el año pasado sobre una guía, sobre un decálogo de tratamiento responsable de noticias vinculadas con la violencia institucional. En principio, para los periodistas o para quienes trabajan en la comunicación es trascendente distinguir cuándo es un hecho policial de cuándo es un hecho que tiene que ver con la violencia institucional. De manera que una definición posible es que la violencia institucional es la que se ejerce desde el Estado cuando viola su propia normativa, cuando el Estado comete un delito, lo oculta o lo legitima, cuando desde las distintas organizaciones, organismos o instituciones del Estado se comete violencia física, pero también violencia simbólica. Es importante que los periodistas reconozcan que detrás de la violencia institucional hay un alto grado de conflictividad social, suelen subyacer discriminaciones económicas, sociales, desigualdad de clase, desigualdad de género también. Los periodistas tienen que saber que un hecho policial es el que ocurre entre particulares, entre privados. Sin embargo, cuando estamos ante un hecho de violencia institucional es porque el propio Estado está ejerciendo esa violencia, y lo que ocurre con las personas que padecen la violencia institucional o sus familiares es que cuando van a reclamar, cuando piden justicia, que se esclarezca el caso, suelen enfrentarse a una defensa corporativa. Entonces es fundamental el ejercicio profesional para justamente poder quitar el velo sobre ese hecho de violencia institucional, para poder llegar a la búsqueda de la verdad, a descubrir qué es lo que ha sido ocultado por quien detenta el poder, y en este caso con la gravedad que implica que ese poder esté siendo detentado por el Estado. Lo que suele ocurrir es que en nombre de la velocidad o del vértigo, los que trabajamos en el ámbito de la comunicación reproducimos las primeras versiones que hay sobre un hecho. Entonces, una recomendación de la Defensoría del Público es prestar atención y verificar qué tan cierto o no es esa información que estamos recibiendo, para poder determinar si hubo un uso legítimo de las fuerzas o si hubo un caso de violencia institucional. Eso es absolutamente clave, que haya pluralidad de fuentes, porque si yo tomo la versión policial, la versión de las Fuerzas Armadas o del organismo del Estado que puede estar involucrado, voy a replicar aquello que es falaz, que es falso, y lo que es peor aún, que es un hecho de violencia institucional. Entonces, lo que proclamamos desde la Defensoría es la necesidad de escuchar las distintas versiones del hecho. Creemos que es fundamental ir al lugar en el que ocurrieron los hechos, escuchar las versiones de los familiares, no de aquellos que no tienen voz. Todos tenemos voz, pero es responsabilidad de los periodistas escuchar aquellas voces que habitualmente fueron ocultadas por la voz hegemónica de la comunicación. Entonces hay que ir al lugar, escuchar a los familiares, pero también a las distintas organizaciones de derechos humanos que hayan trabajado la temática, que durante muchos años se hayan preocupado por esclarecer hechos de violencia institucional. Creemos que es fundamental prestar atención a aquellos hechos en los que suele ser recurrente la violencia institucional: desalojos de viviendas, allanamientos, contextos de encierro, requisas, la protesta social. También es necesario tener en cuenta que el Estado debe actuar proporcionalmente con la gravedad del delito o de lo que está ocurriendo, pero que siempre debe proteger la persona y la vida humana, que si alguien ha resultado herido debe ser asistido. Hay que tener en cuenta también
que por el rol que tiene el periodismo es una gran herramienta de transformación social. Entonces, respeten los derechos de las audiencias, que si estamos en el horario apto para todo público, se tenga en cuenta que hay niños, niñas y adolescentes del otro lado de la pantalla y que entonces muchas veces se reiteran las imágenes permanentemente focalizando aquello que es morboso, que es truculento, en lugar de ofrecer información socialmente relevante, brindar un servicio, decir dónde se puede denunciar un hecho, por ejemplo, de violencia institucional, de qué manera tengo que prestar atención para que esto no me ocurra, cuáles son mis derechos como habitante de la nación argentina para que yo no sea víctima de un hecho de violencia institucional. Creemos que también es fundamental hacer esfuerzos por correr ese dique de contención corporativista del que hablábamos hace un rato y entonces tener una investigación que sea autónoma, que el periodista haga una investigación autónoma, que sea seria, que sea rigurosa. Recuperemos lo que mencionamos antes de la necesidad de la pluralidad de las fuentes, de poder ejercer una mirada crítica sobre aquello que me están enunciando para poder ir entramando qué fue lo que pasó. No olvidarme del caso, volver para ver si los responsables sabemos quiénes son, si verdaderamente nos estamos acercando a la justicia. Nos suele pasar a quienes trabajamos en la comunicación audiovisual que vamos detrás de la noticia y que una noticia tapa la otra. Eso no nos permite tener una mirada historizar, es decir, tener una mirada contextual sobre, en este caso, la violencia institucional, sino que muchas veces tratamos los hechos como si fueran aislados. Hay que trabajar para que esto no sea así, para poder comprender que hay una historia en la Argentina, que hay contextos que derivan en la violencia institucional y en las consecuencias de esta violencia institucional. Por otra parte, no justificar la violencia institucional, lo que decía al comienzo de reconocer que las prácticas de violencia institucional muchas veces, si uno profundiza, lo que dejan al desnudo son hechos de profunda discriminación y de desigualdad social, desigualdad de género, de las distintas desigualdades. Entonces, no volver a estigmatizar, no transformar a la víctima en victimario, no hacer que sean la música que escuchaba, el barrio en el que vivía, la ropa que usaba, las compañías que tenían, las responsables de la violencia institucional. La verdad es que suele pasar en otras prácticas, pero en violencia institucional es una característica que uno puede notarlo en las coberturas periodísticas permanentemente. Bueno, estaba con un grupo que, no, claro, son todos vagos, no, son drogadictos, es decir, hay una serie de estereotipos que uno puede reconocer en la radio y en la televisión que se han construido sobre todo en torno de nuestros jóvenes. Los jóvenes asociados a la vagancia, los jóvenes asociados al consumo o al uso problemático de drogas, los jóvenes asociados en definitiva al delito. Con lo cual, si vivís en determinados barrios, hay una territorialización, si tenés determinadas características físicas, si escuchas cumbia, si te vestís con ropa deportiva, si tenés una gorrita, sos un pibe chorro. Esa lamentablemente es muchas veces la concatenación discursiva que se hace. Y por eso es fundamental que desde la Defensoría también trabajemos en la educación crítica de las audiencias, para que las audiencias puedan reclamar cuando se producen estos hechos profundamente discriminatorios en la radio y en la televisión. Y cuando entonces es el famoso algo habrá hecho, por algo será, que termina siendo justificador de un hecho de violencia institucional, cuando en realidad la función del periodista es todo lo contrario, es dejar sus prejuicios a un costado. Todos tenemos una estructura histórica, cultural, ideológica, pero es fundamental que tengamos transparencia a la hora de ejercer la profesión, pero que también dejemos de lado los prejuicios y que prestemos atención entonces a las señales que tenemos como para poder brindar información que fuera relevante en hechos de tanta trascendencia como lo son los hechos de violencia institucional. Y también reclamar porque el periodista, por quien trabaja en la comunicación audiovisual, puede estar en los lugares que tiene que estar ejerciendo su profesión sin que le impidan las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, quienes detentan el poder del Estado, realizar la cobertura periodística.
es muy importante que todos los periodistas sepamos que tenemos derecho a hacer coberturas periodísticas. Por ejemplo, en un contexto de protesta social es fundamental que estemos, que reconozcamos qué calles están siendo cortadas, sino que podamos reconocer cuál es la protesta, cuál es el eje por el que se está protestando, porque tenemos derecho en la Argentina a la libertad de expresión, por supuesto, pero también tenemos derecho a manifestarnos y a poder decir cuáles son nuestros problemas, reconocer quién es el vocero y reconocer quiénes son los responsables de los organismos del Estado que no están resolviendo esa problemática, para poder ir, consultar y exigir que sea resuelta, y saber entonces que los periodistas no podemos ser detenidos, no nos pueden prohibir tomar imágenes, sacar fotos o realizar las anotaciones que necesitemos para poder dar una cobertura íntegra a ese hecho que puede ser una protesta social, pero como también decíamos, muchas veces dentro de las protestas sociales se producen hechos de violencia institucional, y reconocer entonces el gran aporte que puede hacer el periodismo. Así como es cierto desde el periodismo se puede discriminar, es cierto que desde el periodismo se puede cristalizar aún más los hechos de violencia institucional, la verdad es que también desde el periodismo se puede incluir, desde el periodismo se puede concientizar y desde el periodismo se puede lograr quitar ese velo que ha sido ocultado para descubrir la verdad y que la había ocultado quien detenta el poder. De manera que tenemos una tarea por delante extraordinaria, sobre todo en el tiempo histórico que nos ha tocado vivir, en el que venimos profundizando la democracia y en el que con mucha fuerza estamos reconociendo que hay un monopolio, un oligopolio de la comunicación en su matriz económica, pero que también lo hay en su matriz simbólica. Y así como se han construido prácticas con lógicas de clase, con lógicas de género, que son profundamente mercantilistas y discriminatorias, es hora de que sigamos construyendo prácticas que sean inclusivas, profundamente democráticas y que nos permitan entonces vivir en una sociedad más igualitaria.